Hola, 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 bienvenidos al Masterclass Inmobiliarios número 19. Aquí en mi en mi Instagram de Jason G. Asesor. Discúlpenme porque no pude darle Masterclass Inmobiliario del pasado miércoles, pero ya aquí estamos. Y queremos dar una gran noticia de que ahora tenemos un nuevo concepto en el canal de YouTube de Republic Podcast. Aparte que puedes conseguir los masterclass inmobiliarios que estamos dando en nuestro canal de YouTube Republic Podcast. También vas a tener ahora acceso a los Express Class. El concepto de Express Class es un concepto de vamos a decir, una clase express, como lo dice su palabra, que sea más corto, más llano y que sea más preciso y conciso, no sea tan extendido. ¿Qué se va a hablar el Express Class? Un momento. El Express Class se va a hablar mayormente de todo lo que, de cosas vinculantes al sector inmobiliario, tips inmobiliarios como habíamos dado en el canal de YouTube en las pasadas entregas que habíamos hecho de tips inmobiliarios, pero un poquito más extendidos. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es aportarle a los clientes de que sepan cosas interesantes del sector inmobiliario extensas, como por ejemplo el capítulo que sacamos hoy es hablando de la hipoteca legal de la mujer casada, explicando qué es la hipoteca legal de la mujer casada, cómo se interpone y cómo se elimina. Eso es algo sumamente interesante que pocas personas hablan y que no es muy común que se exprese habitualmente como decía, en el sector inmobiliario y en el momento de la compra. Entonces, a partir de los viernes no va a haber masterclass inmobiliario, sino que va a haber solamente express class y los masterclass van a ser lunes, miércoles, 6 p.m., viernes a las 5 p.m. van a salir los express class. Yo el de hoy lo subí a las 10 de la mañana y quería darle esa sorpresa. Van a estar disponibles toda la semana, todos los viernes, un express class diferente para que vayan tantos colegas como clientes, como personas relacionadas, como personas que están interesados ahora o a futuro tener una propiedad, se lo recomiendo. Entonces, en el tema en el día de hoy que vamos a tratar es algo sumamente interesante y no se habla tanto de cómo manejar, vamos a ver, el tema, cómo manejar las objeciones de los clientes. Miren, en mi transcurrir en el sector inmobiliario, eso es muy común, que el cliente te objete por cosas, que no le gusta el precio, que no le gusta la ubicación, que no le guste esto. Leyendo el libro de Gran Cardone, Vendes o Vendes, me di cuenta de que una de las cosas, de las objeciones que dan los clientes, que no es 100% tal cual como dice el libro, pero tiene una gran parte verdad, es que los clientes no objetan siempre por el precio. ¿Qué quiero decir eso? El cliente, a veces el precio no es lo importante. Lo importante es que ellos vean que lo que ellos están dando, ¿verdad? O sea, si tiene un precio superior a lo que están dando, tiene que valer la pena. Tiene que ser justificado ese precio. Es decir, si van a comprar una villa, ¿verdad? Tiene que ser en un precio superior, tiene que ser una villa que les represente una ganancia mayor o algo que vamos a decir en buen dominicano, le vuele la cabeza, o sea, que se salga de la caja de él. Entonces, es sumamente importante que veamos eso, pero en el eje central de cómo manejar las objeciones de los clientes, el punto número uno y principal de cómo manejar las objeciones es que es importante que tú no contradigas al cliente. O sea, cuando el cliente te presenta una objeción, es sumamente importante de que tú no contradigas al cliente, de que tú puedas manejar con el cliente, de que tú acuerdes con el cliente. Es decir,
Si al cliente no le gustó algo, tú tienes que intentar adentrarte al cliente. Tú tienes que intentar conocer el dolor del cliente. Tú tienes que intentar qué es lo que no le gusta al cliente para tú poder conseguir eso, ¿verdad? Entonces, cuando un cliente te dice que no o te da una objeción, tú tienes que verlo un no un no esta opción. Entonces, tú tienes que verlo de ese punto de vista. Entonces, cuando un cliente está no de acuerdo con con lo que tú le estás presentando ahora mismo, es sumamente importante de que tú no hagas objeción con el cliente. No puedes, o sea, tú no puedes ponerte del tú a tú no puedes discutir con el cliente. No porque el cliente tenga siempre la razón, sino porque tú tienes que, no puedes irte a lo personal, tú tienes que irte más al dolor del cliente, a lo que siente el cliente, a lo que quiere el cliente. Porque es lo que te va a ayudar a salir, a lo que te va a ayudar a salir a flote, a poder, tú poder colaborarle, a tu poder ayudarle. Eso es lo que te va a ayudar. Entonces, es sumamente importante de que tú no discutas con el cliente, ¿verdad? Ese es el punto número uno. Punto número dos, cómo manejar la objeción. El punto que estamos tratando hoy, para las personas que están conectando, Tavera, Alex y todas las personas, cómo manejar las objeciones de los clientes. El punto número uno que estaba dando es no discutir con los clientes, ¿verdad? Punto número dos, interesarte y entender los dolores del cliente. Es decir, si el cliente quiere un apartamento, tú tienes que conocer, o un inmueble, tú tienes que conocer por qué lo quiere, para qué lo quiere, cerca de qué lo quiere. O sea, hay clientes que es verdad que son muy difíciles, que no te dicen, no son muy abiertos, pero es importante que tú entiendas o veas qué es lo que necesita el cliente, o que el cliente te dice, mira, yo necesito que esté cerca del colegio de mi hijo, que esté cerca de tal cosa, o de cual, yo necesito que esté cerca de mi trabajo. Tú tienes que conocer el dolor del cliente. Tú tienes que conocer por qué el cliente quiere un family room. Tú tienes que conocer por qué el cliente quiere dos cocinas, cocina fría y una cocina caliente. Tú tienes que conocer por qué el cliente quiere un piso alto. Tú tienes que conocer por qué el cliente quiere más de 2 parqueos, 3, 4 parqueos, porque quiere un locker. Tú tienes que conocer el por qué el cliente quiere cosas específicas que tú ves que no lo quieren otras personas. Por ejemplo, muchos clientes que van a comprarle a su mamá un apartamento, quieren un apartamento que sea un primero o segundo piso, independientemente tenga ascensor o no. ¿Por qué? Porque una persona mayor, si se daña el ascensor, necesitan bajar al apartamento, o sea, del apartamento hacia el piso, la planta baja, de manera efectiva. O sea, tú tienes que saber manejar eso. Entonces, una de las objeciones que dan muchos clientes es, no me gusta el piso, no me gusta esto, no me gusta lo otro. ¿Y cómo tú puedes manejar eso? Conociendo el dolor del cliente. Tú tienes que conocer el por qué él te está solicitando esas cosas. Y por qué también es importante, porque muchas veces los clientes son caprichosos. Hay clientes que son caprichosos, que ellos lo quieren porque es así. No estoy diciendo que tú no lo hagas, tú lo puedes hacer. Pero lo importante de nuestro trabajo es asesorar gente. No 100% hacer lo que ellos digan y hagan y quieran. Tienes que asesorar a tu cliente. Entonces, ¿cómo te asesoras? Conociendo el dolor del cliente. Ese es el punto número 2. El punto número 3 es de cómo manejar las objeciones del cliente. El punto número 3 es... El punto número 3. No necesitamos... Vamos bien, Tavera. El punto número 3 de cómo manejar las objeciones del cliente es ponerse de acuerdo, más no ponerse en desacuerdo. Si el cliente no le gustó la primera propiedad por algo,
Entonces tú te pones de acuerdo qué fue lo que no le gustó. Es decir, no me gustó que tiene ventanas de tipo, no me gustó el piso, no me gustó esto, no me gustó esto. Tú puedes ir anotando las cosas que no le gustó al cliente. Tú lo anotas. O sea, ¿cómo tú lo manejas esa objeción? Tú anotando cuáles fueron las cosas o los puntos no tan positivos que no le gustó y tú lo manejas en una segunda o tercera cita. Una de las cosas que yo siempre he dicho cuando en el sector inmobiliario, se lo digo a mis clientes, yo nunca o casi nunca he cerrado una venta en una primera cita. Siempre la cierro a partir de una segunda o tercera cita. Es muy complejo cerrar a un cliente en una primera cita. ¿Por qué? Porque los clientes mayormente tú no los conoces. Tú puedes hacer una llamada con ellos. Tú puedes hacer una videoconferencia con ellos. Pero nunca, 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 nunca le va a ganar a lo que es la manera presencial. Nunca. Entonces, es importante que tú conozcas eso. O sea, tú tienes que ponerte de acuerdo con el cliente. O sea, tú tienes que conocer lo que no le gusta. Bien. Entonces, ese es el punto número 3. Para la persona que está conectando, el punto número 1 de cómo manejar las objeciones, tú tienes que no discutir con el cliente. Ese es el punto número 1. Punto número 2, conocer los dolores del cliente. Punto número 3, ponerte de acuerdo con el cliente. Punto número 4, buscarle lo positivo a lo no tan positivo de lo que el cliente te diga. Tú vas a decir, Jason, pero ¿cómo así? Mira, mayormente los clientes, cuando te dicen algo que no les gusta, tú tienes que verlo del lado positivo. Y eso es a según cómo son las cosas. Es decir, yo he tenido en mi experiencia clientes que me dicen cosas que no son tan relevantes. ¿Por qué? Porque yo siempre le digo a los clientes, mira, dependiendo del presupuesto y lo que estamos buscando, yo siempre le digo que hay 3 cosas que los clientes quieren buscar, que son bueno, bonito y barato, la 3B. Yo siempre le digo a los clientes, hay una de esas 3 que vamos a tener que sacrificar. Y llevándolo al plano más concreto, lo que yo he visto en el sector inmobiliario, que yo he trabajado en estos 7 años, siempre hay algo que sacrificar. O sea, si el cliente quiere la cocina amplia, quiere tal o cual cosa, tú tienes que saber, o el cliente tiene que saber, que hay cosas que no son negociables. Ahora, hay clientes que esa es una pregunta importante que le puedes hacer a un cliente, y es que hay clientes que tienen unos no negociables. Hay clientes que tienen unos no negociables, que son cosas que ellos no negocian. Por ejemplo, hay clientes que dicen no negocio, tienen que ser parqueos paralelos. Hay gente que dice tiene que tener un estudio obligado. Hay gente que dice tienen que tener 2 cocinas, una cocina fría y una cocina caliente. Hay gente que dice tiene que ser un piso alto. Hay gente que dice cada habitación tiene que tener su baño. Entonces, de la manera que tú manejas las objeciones de los clientes es eso. Tú tienes que saber 100%, eso. Tú tienes que saber que el cliente tiene que saber de que tú estás haciendo el esfuerzo por buscar lo que él necesita. Pero también el cliente está entendiendo de que las cosas, o sea, hay algo que sacrificar. Ahora, si de entre las cosas que hay algo que son de los no negociables, no va. Pero, ¿cómo manejar las objeciones? Puede ser de esa manera. Entonces, vamos al punto número 5. El punto número 5 es, estamos hablando de cómo manejar las objeciones de los clientes en el sector inmobiliario. Saludos a Serrata Natalie, Estefanía, a mi madre Saro y Tavera por ahí.
Entonces, al punto número 5, ¿cómo manejar la objeción de un cliente? Hemos hablado ya de no discutir con el cliente, acordar con el cliente, conocer los dolores del cliente, manejar los no negociar del cliente. Y el punto número 5 de cómo manejar las objeciones del cliente es, y yo lo voy a llevar esto en una primera cita, o las primeras veces que un asesor inmobiliario está teniendo un cliente, o cuando está iniciando el sector inmobiliario, y es no ponerte nervioso, decir cosas que tú no puedas sustentar con pruebas. Es decir, un cliente te habla de un precio X o de algo. No digas por ejemplo, que eso es cierto sin ser lo cierto. Es muy importante cuando el cliente te está objetando cosas. Tú no digas que sí, ¿verdad? Y luego es que no. ¿Por qué? Porque una de las cosas que funcionan en el sector inmobiliario es que el cliente tiene que notar, tiene que ver en ti. Es una sinergia, tiene que haber una coherencia entre lo que tú le estás diciendo, entre lo que se está haciendo. O sea, si tú le dijiste al cliente que esas ventanas son de aluminio blanco, tú no puedes saltarle que son de aluminio verde o de otro color. Lo que quiero decir es que los clientes son muy cuadrados. Cuando tú le vas quitando cosas que tú le dijiste que sí y ahora son que no, tú vas restando puntos, tú vas restando credibilidad, tú vas restando puntos, valga la redundancia, para hacer el cierre. Tú estás restando puntos. Entonces, esas son de las cosas. Cuando te estás objetando, tú tienes que pensar bien y ser frío para decirle cosas de sí o que no. Porque una decisión de sí o no apresurada puede ser fatal para el cierre. ¿Por qué? Porque lo primero que te llega a la mente, tú le dices todo que sí. Y eso puede ser fatal. Entonces, ese es el punto número 5. Punto número 6 de cómo manejar las objeciones con los clientes es entendiendo, analizando al cliente. Yo creo que esa es una de las primeras que debió de estar. Y es analizar al cliente. ¿Por qué lo objeta? ¿O por qué te da esas objeciones? O sea, tú tienes que psicológicamente entender el cliente. Tú tienes que entender el cliente. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué él es así? ¿Por qué se maneja de esa forma? ¿Por qué él me da estas objeciones? Eso forma parte también de los dolores del cliente, pero vamos a irnos al plan psicológico del cliente. Vamos a irnos al plano psicológico del cliente. ¿Por qué el cliente funciona de esa manera? ¿Qué es lo que pasa? O sea, psicológicamente tienes que entender al cliente. Y una de las cosas que nosotros en el sector inmobiliario somos coach, somos psicólogo, somos de todo, pero principalmente somos muchos psicólogos de los clientes. Porque sabemos o tenemos que entender la psicología de las personas, de cómo funcionan. Entonces, tú tienes que entender al cliente. Bien, entonces, volviendo para atrás para darle el último, vamos a decir, el último punto es de cómo manejar las objeciones. El primero es no discutir con el cliente. Segundo, ponerte de acuerdo con el cliente. Tercero, conocer los dolores del cliente. Cuarto, la manera de cómo objetar al cliente debe ser manejado sumamente bien. O sea, tiene que saber manejarlo. Y el número 5, conocer, acordar con el cliente y no ponerte de acuerdo. O sea, no desacordar. Y el punto número 6, que estábamos hablando anteriormente, es conocer la psicología del cliente. Tú tienes que conocer la psicología del cliente, de por qué él hace las cosas. Y por último, de cómo manejar las objeciones
del cliente es no demostrar inseguridad en lo que tú le estás diciendo, manejando la objeción. Señores, es sumamente importante que como asesor o como persona de cualquier tipo de negocio, tú sepas hablar con seguridad cuando un cliente está dando una objeción a algo. ¿Por qué? Porque la seguridad en el manejo de la objeción es sumamente importante. Porque el lenguaje corporal dice mucho. Entonces, si una persona te está objetando eso, una de las cosas principales o elementales para manejar la objeción con un cliente es tú tener un lenguaje corporal positivo. Es decir, tú no puedes mirar hacia los lados, ni para arriba ni para abajo. Tú no puedes verte nervioso. No puedes manipular mucho las manos. ¿Por qué? Porque eso distrae al cliente. Y hay clientes que son expertos, que sí saben leer el lenguaje corporal. Hay clientes que sí saben leer el lenguaje corporal. Y ellos saben lo que tienen que hacer. O sea, ellos analizan, entienden tu lenguaje corporal, que lo que tú estás haciendo o diciendo no tiene correlación. Entonces, es sumamente importante que tú tengas un lenguaje corporal sumamente efectivo. O sea, tú tengas un lenguaje corporal que sea positivo, que no distraiga al cliente, que tenga coherencia con tu voz, con lo que tú proyectas, con lo que tú estás diciendo. Fíjense que usted conoce influencers, personas, que su cara, su lenguaje corporal dice una cosa, pero su voz dice totalmente algo distinto. O sea, hay una discordancia, hay una incoherencia. Entonces, para saber manejar un nivel o manejar las objeciones de un cliente, es sumamente importante que tú sepas manejar el lenguaje corporal. Es importante que sepas manejar el lenguaje corporal y tengas coherencia. Bien, entonces esos son los puntos esenciales de manejar la objeción. El día lunes yo voy a dar la segunda parte de cómo manejar las objeciones. Dimos 6, vamos a dar 5 o 6 más el próximo lunes. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias Taveras, gracias a Saro Rodríguez. Entonces, vuelvo y repito para Tavera que estaba aquí y las personas que no estaban aquí. Recuerden que ahora los viernes no hay masterclass. Tenemos un express class en nuestro canal de YouTube, Repuli Podcast, que son express class de 3, 5, máximo 10 minutos, hablando de temas vinculantes al sector inmobiliario, tips inmobiliarios. Y el que está hoy ya disponible es la hipoteca legal de la mujer casada, cómo se interpone y cómo se elimina. Así que los espero allá, que lo vean, dejen sus comentarios, suscríbanse y esto es todo por hoy. Gracias a todos por conectarse y nos vemos el lunes 6 p.m. en el Masterclass Inmobiliario número 20. Feliz fin de semana y feliz Día de las Madres a todos. Chao, chao.